Bien, ahora tendremos la intervención de los panelistas. El ingeniero Macedoni Horneman Núñez, quien es egresado de la Universidad Agraria de La Molina, por la Facultad de Ingeniería Agrícola. Él es gerente general de Graucom, a su vez jefe del equipo formulador de la represa Jaramus 2. También nos acompaña el ingeniero Antonio Flores Chinte, quien es ingeniero agrícola, egresado también por la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Es magíster en gestión pública con especialización en inversión pública, adquisiciones y contrataciones con el Estado. Ha sido becario del Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón y ha tenido entrenamiento por el Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina. Ha ocupado cargos de director ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura y Riego, así como director de la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Agricultura y director encargado de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Agricultura también. Actualmente, él es asesor en el ámbito privado para la gestión de proyectos del sector agrario y, por cierto, como ustedes habrán dado cuenta, él también ostenta el cargo de vocal del capítulo de Ingeniería Agrícola. Muchas gracias por acompañarnos, igual que al ingeniero Honderman. Bien, ingeniero Honderman, quedamos en sus manos. 5 minutos, no, 10, y después una segunda vuelta. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos. Ingeniero Farfán, buenas noches. Ingenieros que nos acompañan. Bueno, quiero empezar diciendo que actualmente en el país tenemos muchos problemas con la topografía. En todos los ámbitos, carreteras, saneamiento, riego, represas, como se llame, ¿no? Las obras de infraestructura, incluyendo los colegios. En ese sentido, nosotros tenemos las dificultades del caso, usando los equipos normales que siempre se usan, ¿no? Como son la topografía, para la topografía en este caso estación total o GPS diferencial. Nosotros hemos tenido algunos inconvenientes cuando hemos hecho algunas obras, algunos proyectos en el tema de riego y como siempre pasa, ¿no? Hacemos la topografía, vamos a gabinete y resulta que no es igual como es el campo o la realidad y tenemos que volver a hacer la topografía. Es otro costo fuerte, ¿no? Y eso pasa hasta 2 o 3 veces en algunos casos, ¿no? Porque confiamos en el topógrafo, confiamos en el equipo y eso nos trae muchos, no solamente problemas económicos, sino problemas del proyecto o los entregables que tienen que ser en forma adecuada, ¿no? Y el otro punto que ya ahora se está entrando a tallar son los controles concurrentes de Contraloría, de las SOSIs de las instituciones, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Los problemas empiezan de que ya como hacen los controles concurrentes, por ejemplo, Contraloría, te dice, tú no puedes generalmente, con un plano topográfico hecho por una estación total o un GPS diferencial, tú no puedes decirle así estaba ahora y ahora está después. Es que es un poco más difícil, ¿no es cierto? Es por eso que es necesario que un dron te haga una vista panorámica, como un video para empezar, y luego te haga las curvas de nivel a precisión. Porque tú tienes que tener un antes y un después. Especialmente en los temas de defensas ribereñas, ¿no es cierto?, de los ríos. Porque ustedes saben, la mayoría son profesionales, que ¿qué sucede? Que los movimientos de tierras en una defensa ribereña, ¿qué sucede cuando pasa un evento? Está en el siguiente evento ya cambió totalmente, en muchos casos totalmente, y no se tienen registros de ese tema, ¿no? De ese evento que pasó o de ese movimiento de tierras. Y a veces no te reconocen, ¿no?, las instituciones, y simplemente en muchos casos que ha pasado, consultores, ejecutores de obras han sido sancionados, porque simplemente no se tuvo la precaución de tener en ese momento una vista, ¿no?, de cómo estaba o cómo encontraron el proyecto y cómo lo estaban dejando. En ese sentido, creo que los drones se está ya usando, en muchos casos sentimos que solamente está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el caso de carreteras,
pero no está en el tema de riego, no está estipulado. No vemos en los TDR de riego, por lo menos en agricultura, que está homologado, ¿no? Que no te dice nunca, si ustedes ven en la OCE, entran al tema de agrorural, PCI o los proyectos especiales, no vemos que el TDR diga dron, no dice. ¿Por qué? Es una falencia. ¿Por qué? Porque sabemos, de repente digo Farfán, la pregunta sería, una de las preguntas importantes sería, ¿cuál es el nivel de precisión de un dron? ¿No es cierto? ¿Hasta cuánto de precisión? ¿1 centímetro? ¿8 milímetros? ¿2 milímetros? ¿Cuál es el nivel de precisión? Que eso ayudaría bastante para nosotros decir, ¿sabes qué? Mira, si esta precisión es tan igual que una estación total y esta precisión es tan igual que un GPS diferencial, entonces yo creo que las instituciones tendrían que avalar y concientizar o decir que, bueno, el dron sí tendría que estar como un instrumento valedero para hacer los trabajos topográficos. Creo que ahí hay una falencia importante que tenemos que subsanar. En ese sentido, creo que los drones, como parte ya activa de la vida, no solamente urbana, sino rural, en el cual estamos nosotros, creo que debe estar ahí, ¿no? Entonces, la pregunta puntual del ingeniero Farfán sería las precisiones que tendría los drones, ¿no? Que es importante saber, ¿no? Porque a veces, como muchos pensamos, que creemos que el dron tiene una precisión de repente de 10 centímetros o medio metro, y eso no es así, ¿no? Creemos que las precisiones son mucho más bajas y eso ayudaría mucho para un poco sacarnos de la nebulosa, que un dron sí se puede usar en temas de trabajos que necesitamos hacer, ¿no es cierto? No solamente en las obras de riego, sino también en las obras agrícolas, que es importante para lo que hacemos nosotros, especialmente en los ingenieros agrícolas, ¿no? Otra consulta, ingeniero, que quisiera hacerle también sería, nosotros generalmente un dron lo usamos y quisiéramos saber hasta qué altura máxima puede hacer una lectura un dron, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima de lectura, ¿no? Porque nosotros, de alguna manera, cuando hacemos una curva de nivel y hacemos de repente una cuenca pequeña, si empezamos a 3000, de repente nos encontramos con un cerro que está pues a 1000 o 1500 más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos ahí, no? ¿Cómo es que puede elevarse, no sé, o cómo es el sistema como para que podamos nosotros leer una lectura topográfica para esa zona donde tiene esas dificultades de repente, ¿no? De una quebrada grande o un cerro, ¿no es cierto? Entonces, esas serían las consultas y muchas gracias. Antes de dar la palabra al ingeniero Flores, licenciado Farfán, si desea responder a las preguntas del ingeniero Honderno. Sí, claro. Sí, respecto a las precisiones de los equipos topográficos, de los drones, varía mucho en la potencia de la cámara, ¿no? Yo les podría hablar del Hexacóptero V6, que ha sido el equipo que mejor resultado nos ha dado, ¿no? Es una cámara Sony Reflex de 24,2 megapíxeles, haciendo un vuelo más o menos de 100 metros de altura, hemos llegado a precisiones de 8 milímetros, ¿no? Con los cuales, hicimos una evaluación, esto fue para Yanacocha, hicimos una evaluación entre la superficie que ellos habían levantado con sus equipos GPS diferenciales y contra nuestro levantamiento con dron de una zona de un pad de relaves. Y los topógrafos usaron las dos superficies, las pusieron una encima de otra e hicieron secciones. Y la diferencia máxima que encontraron fue de 8 líneas, de 8 milímetros, en las cuales no se sabe si la punta del GPS fue hundida o de repente estaba cabeceando el equipo. Yo creo que es muy exacto y muy preciso los resultados con drones. No tendría por qué no usarse, ¿no? Esa es la respuesta respecto a lo que es la precisión. Ahora, respecto a lo que es la altura de vuelo máxima,
en lo que son multirotores, siempre se ha recomendado una altura máxima de 120 metros. ¿Por qué? El dron puede elevarse 500 metros, ¿ya? Pero en lo que son multirotores, la energía que gasta en el ascenso es muy alta. Entonces, si nosotros vamos a hacer un vuelo de 300 metros, va a llevarse 3/4 de batería solamente en el ascenso, y para la ejecución del trabajo ya no va a haber batería. Entonces, por eso se ha calculado un vuelo entre 80 metros y 120 metros. Con eso, un multirotor está cumpliendo un trabajo bastante grande, digamos, ¿no? en lo que es el área que va a levantar. Y en lo que son planeadores, ahí podemos hacer vuelos de 700, 800 metros. A veces me ha tocado ir a zonas como Cajamarca o hacer vuelos en Huancayo, donde hago un vuelo de 300 metros y ya me estoy cruzando las nubes. Ya no tengo por qué volar tan alto, porque ya no yo vuelo para tomar fotos, y si estoy por encima de las nubes, ¿qué voy a tomar? ¿No? Entonces, pero he volado en zonas hasta 700 metros del objetivo y los resultados han sido los mismos, ¿no? La potencia de la cámara, porque la cámara tiene como un zoom, como un puntero. Entonces el resultado es el mismo que volar a 100 metros, ¿no? Para las cámaras reflex, como repito. Eso sería la respuesta para la segunda pregunta. Muchas gracias, licenciado Farfán. Bien, tiene usted la palabra, ingeniero Flores. Muy bien, licenciado Farfán, Macedoni, damas y caballeros, muy buenas noches. En primer lugar, felicitarlo por la exposición bastante ilustrativa y didáctica que nos ha hecho sobre la fotogrametría con drones, ¿no? Toda una técnica, una tecnología bastante importante, bastante, creo que necesaria. Permítame comentarles un poco el rol de exposiciones que que hemos preparado para esta semana de la ingeniería agrícola. Tiene una lógica. El día de ayer estuvimos con el tema de soluciones y conflictos, y el día de hoy con el componente hidrológico. Entonces son temas bastante tangenciales que aperturan la problemática, aperturan el diálogo, y hemos escuchado, los que nos han acompañado el día de ayer y hoy, que se ha llegado a aterrizar en los proyectos. Hablamos el día de hoy, hablamos de la planificación, de la gestión de los recursos hídricos y cómo atenderlos, y aterrizamos en los proyectos. Ya lo mencionaba Macedoni, en los proyectos una de las problemáticas que nos enfrentamos día a día, un componente de ellos es la topografía, en efecto. Y también hacía Macedoni un jalón de orejas a las entidades básicamente del sector agrario, en el cual estamos ligados fundamentalmente como ingenieros agrícolas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no se está utilizando la fotogrametría con drones? Ya nos explicaba y nos comentaba el licenciado Farfán, la fotogrametría como tal en el país tiene más de 100 años, o como metodología tiene más de 100 años, pero en el Perú esta fotogrametría con el uso de drones es de reciente data, ¿ok? No voy a tratar de excusarme, pero como director ejecutivo del PSI en el año, Macedoni ya lo mencionó, oye, ¿qué pasa con las entidades del sector agricultura? Les comento un poco. En el 2015, en el 2016, que tuve el alto honor de dirigir esta entidad, adquirimos un equipo de 4 a 6 unidades de drones, pero básicamente para hacer uso de una de sus ventajas. Ya las ventajas los mencionó el licenciado Farfán, que son la seguridad. Por un lado, estos equipos brindan la seguridad tanto a los operadores, ¿verdad?, a las personas que van a hacer el levantamiento topográfico, porque ya no los exponemos a subir a las cumbres y estar propensos a los accidentes. En la ilustración, en la exposición muy didáctica, nos ha hecho
nos indica que va un operador, otra persona que hace el control, el acompañamiento, pero es una técnica bastante segura, ¿verdad? La eficiencia también nos ha explicado el licenciado Farfán, en el sentido de que la metodología tradicional se levantaban, por decirle, 500 puntos más o menos por día, pero con esta tecnología de fotografías 2D se hace una cobertura bastante amplia. Los plazos de entrega también para los que ejecutamos proyectos nos da una ventaja comparativa, ¿no? En la metodología tradicional, con las estaciones totales, los teodolitos, nos llevaban levantamientos a veces meses, semanas, y con los drones días, ¿no? Pero yo me centraría en un punto que es el valor visual. Creo que las entidades públicas, y justo lo mencionaba también el ingeniero Macedoni, hablaba de las intervenciones en los ríos. Si ustedes recuerdan, entre los años 2015 y 2016, ¿no?, se pronosticaba, los entes técnicos científicos que están agrupados por el ENFEN, que es el Comité Multisectorial para la Prevención, para el Estudio del Fenómeno del Niño, señalaba que el país iba a enfrentar el embate del fenómeno del Niño en el año 2016, lo cual, por cuestiones naturales, no se dio en ese año, pero sí se presentó el Niño costero en el 2017. Pero en el año 2015 el país tuvo que tomar acciones, medidas de prevención. Es en ese sentido que el Ministerio de Agricultura no estuvo ajeno a esa participación, y el PCI, en el cual, reitero, tuve el honor de dirigir, tuvo una participación, entiendo, importante. ¿Por qué? Porque se nos encargó a nosotros hacer las actividades de prevención en 8 departamentos del país, fundamentalmente de la costa, 7 de ellos, y San Martín en el oriente del país. Y tuvimos que comprar estos drones, pero reitero, con una finalidad de control. Recuerdan ustedes que estas intervenciones se hicieron en el marco de emergencias, decretos de emergencias, por los cuales tenían que posteriormente ser auditados, iban a ser auditados de oficio por los órganos de control, entre ellos internos y externos como la Contraloría. Y nos permitió a nosotros, en el caso del Ministerio de Agricultura, contar y elaborar e implementar, y después contar con toda una data importante de registro fílmico, ¿no?, de cómo estaba el río antes de la intervención, cómo estuvo durante la intervención, se filmaron todas las actividades, y cómo estuvo después, ¿no? Eso nos ha permitido a los que estuvimos trabajando en ese momento tener esa data, esa información que da un valor visual de lo que se realizó en aquel entonces, ¿no? Yendo un poco más al tema de la fotogrametría como tal, en efecto, es la Dirección General de Aeronáutica Civil la que en los últimos años viene regulando este tema. Yo creo que el Ministerio de Agricultura debería al interior del Ministerio de Agricultura debería haber un ente que articule. Creo yo que el llamado debería ser la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, la DGA, la ex dirección, la DGIH, ¿no?, la que por su competencia debería canalizar esta necesidad que tienen los sectores. Lo digo yo sobre la base de la experiencia como ejecutor, porque el PCI agrorural, que son las unidades ejecutoras más importantes presupuestalmente hablando, solamente presupuestalmente hablando, porque todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Agricultura son de igual relevancia, pero son unidades ejecutoras.
Ya más temprano, en la exposición anterior, se mostraba una estructura. El sector público es muy riguroso en función a sus estructuras, de acuerdo a sus capacidades y competencias. Por lo tanto, una unidad ejecutora de mutuo propio no puede tomarse este tipo de atribuciones. Entiéndase, no es la palabra correcta, atribuciones, pero sí los lineamientos. Entonces debería haber una entidad como la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, la que centralice, la que canalice y dé los lineamientos para que las unidades ejecutoras puedan de alguna manera incorporar esta valiosa tecnología. Yo soy un convencido de que la tecnología, la fotogrametría con drones y sería de una vital importancia para la contribución efectiva en los proyectos del sector. ¿Ok? Eso sería mi comentario, licenciado Farfán. Listo. Voy a La última palabra del ingeniero Horneman, también. Bueno, quiero hacer una pregunta puntual al licenciado Farfán. Obviamente a todos los que hacemos trabajos, lo que nos duele es la economía. Consultarle al ingeniero Farfán qué tan costoso, o se me puede decir por hectárea, el día, cuánto cuesta un dron, o sea, con la precisión de 8 a 1 centímetro tal vez, el costo de un dron, el trabajo del costo de un dron, ¿no? Que nos entregue de repente ya los planos en curvas. ¿Cuánto sería el costo, ingeniero? Ese es uno de los puntos. Y el otro sería precisar también el sentido de que así como hay entidades que homologan algunos instrumentos, no tenemos entidades que homologan de repente este tipo de instrumentos como el dron, ¿no es cierto? Hasta donde yo sé, no conozco. Debería haber, tal vez de parte del Estado o las universidades, que digan, ¿sabes qué? Este dron sí tiene todas las condiciones técnicas para poder hacer trabajos de topografía. Porque hay drones y drones, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creemos que ya es hora que las entidades que correspondan puedan tomar cartas en el asunto en este tema, porque tenemos una deficiencia, porque en otros países ya los drones se usan para hacer trabajos de precisión, ¿no? Licenciado Farfán. Bueno, claro, respecto a lo que son los precios de los trabajos de topografía con drones, ahí hay un tema que ha sucedido en el transcurso del año pasado y este año. Bueno, los drones tienen, como todos saben, no más de 3 o 4 años en el Perú, ¿no? Cuando ingresaron los primeros drones eran drones realmente fotogramétricos. Los drones, cuando recién llegaron, estaban alrededor de $50.000, cuando recién llegaron. Hoy en día te puedes encontrar un dron que dicen que es de topografía en $2.000. Entonces se han vendido muchas unidades de este tipo de equipos, y los señores que no saben nada de fotogrametría, no saben nada de topografía, ahora están haciendo esos servicios y están haciendo volar estos equipos, y como son muy fáciles de volar y son muy fácil de procesar las imágenes, entonces un señor que no es técnico, no sabe nada del tema, podría aprender en 2 o 3 días y tomarlo como un negocio, ¿no? Y esto ha traído unas consecuencias nefastas en los precios. La competencia contra los señores que hacían trabajos con equipos reales de fotogrametría, se vieron con una competencia que cobraba a un comienzo más o menos estaban entre $15 y $20 la hectárea, con un buen equipo. Aparecieron estos señores con $6 la hectárea. Entonces, fue terrible para todos los que habían comprado los equipos fotogramétricos, ¿no? Finalmente decidieron ellos bajar hasta $8, ¿no?
Y cuando se hacían las comparaciones, porque yo he sabido de carreteras para el ministerio, que se dieron a varias empresas, algunas empresas con drones fotogramétricos y otras empresas con drones con aplicaciones para topografía. Y las diferencias eran tremendamente exageradas, ¿no? Las imágenes no tenían nada que hacer una con la otra, ¿no? Pero ya los precios estaban así. Y lo peor es que muchos ingenieros están buscando la economía para sus proyectos. Entonces, cuando tienen una empresa que les da un servicio con un dron que ellos no saben, ellos lo único que saben es que son drones, no saben que es fotogramétrico, no saben si es un dron adaptado, no saben, no, ellos escuchan dron y nada más. Y por lo tanto dice, ya, tú me estás cobrando, ahora estos que cobraban $6, ahora están en $2 la hectárea, ¿no? Entonces, actualmente es muy barato en el Perú los trabajos con drones, pero hay que saber filtrar quién te va a dar el servicio, ¿ya? Finalmente, los que usan drones fotogramétricos se quedaron en $7 la hectárea, ¿ya? Y eso más o menos están cobrando para trabajos, digamos, de 200 hectáreas, así. Y si ya son menos, porque un equipo se puede hacer esas 200 hectáreas en un día. Si ya es menos, ya te tienen que cobrar por día o te tienen que evaluar el proyecto y te darían un precio más o menos semejante a lo que va a salir por 200 hectáreas. Eso sería lo que está costando hoy en día un trabajo con drones, ¿no? Eso. Y respecto a la segunda pregunta, si tenemos alguna institución que nos homologue los drones, no, lamentablemente no. No hay ninguna institución en el Perú que homologue los trabajos con drones, porque hay muy pocos especialistas, ¿no? Entre los cuales yo me cuento, pero que hayan fabricado y que sepan de fotogrametría y que traten de tener un equipo con los lineamientos y comprobado, no hay, ¿no? Y como no hay y la gente no entiende, es muy difícil que haya una entidad que se encargue de eso, ¿no? Actualmente no hay. Y por eso seguimos un poco ciegos en reconocer quién es el que te va a dar un buen servicio. Y por lo tanto, lo único que se ha optado es decir, con drones no se trabaja. Eso es. Gracias, el licenciado Farfán. Bien, las palabras finales del ingeniero Flores. Ok, muchas gracias. Interesante las palabras finales del licenciado Farfán, ¿no? Al tomar conocimiento de que no hay una entidad en el país que homologue estos equipos. Entonces hay bastante trabajo que por hacer. Comentarles que hace un par de semanas, sin saber que me iban a invitar en para este tema de los drones, conversaba con un topógrafo que a la vez es profesor en la universidad. Y miren lo curioso de lo que sostenía él. Yo le preguntaba por qué no utilizaba los drones, un poco recogiendo lo que decía Macedoni. Los tenemos referencia de una entidad del ministerio, señalaba hacer una topografía, pero no permitía o no estaba en las bases el empleo de drones. Habiendo otras entidades del Ministerio de Agricultura que sí. Por ejemplo, acá nos está acompañando el ex jefe de la ANA, el doctor Walter Obando, y en la ANA ya de manera importante están haciendo levantamientos de la faja marginal con el uso de drones. Veamos cómo al interior del Ministerio de Agricultura algunas entidades lo utilizan y otras no. Por eso que yo señalaba, debería haber una entidad que sea una dirección general que aglutine las experiencias positivas como tiene la ANA contra otras reacias en algunas ejecutoras de no tomar esta tecnología. Pero yendo al tema del profesor de la universidad, que es profesor, le decía, oye, tú, ¿y por qué no estás utilizando, no estás enseñando a los alumnos la topografía con drones? Y justamente es por el desconocimiento. A veces existe el desconocimiento, ya más temprano le escuchábamos horas, la ignorancia no es mala, pero pues a veces nos pasa la factura. El temor a conocer, a descubrir otras tecnologías en personas claves como un profesor universitario es lo que nos viene ocurriendo. Entonces, como reflexión final, yo creo que la universidad y las entidades, hay ciertas entidades del sector
que por función tienen esta labor que es descubrir, enseñar, formular, en el caso del sector agricultura, lineamientos, tienen que tomar ese rol protagónico en el caso puntual de lo que es la topografía con drones. Y para terminar mi intervención voy a permitirme utilizar un poco, extrapolar la expresión del profesor, el doctor Guevara, ¿no? Él señalaba en el caso de los recursos hídricos, de lo que no se gestiona, lo que no se conoce. Y esa expresión muy fácil la vamos a poder jalar para este tema también. No se opera, no se emplea lo que no se conoce, y de igual forma, ¿no? Entonces, eso es un llamado a descubrir, a querer conocer las bondades y emplear esta tecnología que yo creo que sí nos va a ayudar muchísimo en la gestión de los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Flores. Y muchas gracias a cada uno de los panelistas.